Bienvenidos, comenzamos Enfoque. El país vive una época de escándalos de gran dimensión, pero sin duda uno de los que más tiene sorprendido a los colombianos es el descalabro al sistema de salud, porque es un problema que toca a todos y cada uno de los habitantes del país. El hombre que puso el dedo en la llaga y que tiene a los colombianos preocupándose por ese tema y queriendo saber en qué van las investigaciones que adelantan las autoridades es un senador de la República, el senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, bienvenido a Enfoque. Muchas gracias, Indira, por su invitación y un saludo a sus televidentes. Senador, ¿de qué tamaño es el descalabro al sistema de salud? A ver, yo diría que estamos ante un escándalo de corrupción de tamaño global, mundial. Esta es una cosa que realmente impresiona. Le voy a dar un par de cifras que apenas son como un tricito de lo que sucede. Un caso de sobrefacturación de medicamentos en el año 2009 que es de más o menos 1 billón de pesos injustificados, que no se pueden explicar de una manera sana. Un pleito de un EPS en el que están involucrados manejos indebidos de recursos para fiscales que vale unos 630.000 millones de pesos. Unas denuncias de la Federación Médica en sobreprecios otra vez de medicamentos, pero en este caso Rituximab y otros especiales, que tiene varios casos, uno de 90 y tantos mil millones, otro de 23.000 millones, otro de 70.000 millones de pesos, o sea que estamos hablando de sumas inmensas. En el caso de los recobros del FOSIGA, en el solo año 2010, esos recobros valieron 2,5 billones de pesos, y la propia superintendencia dice que la mitad pueden ser ilegales, o sea que ahí nomás se podrían haber robado 1,2 billones en un año, y estamos hablando de un proceso de corrupción monstruoso que cubre desde el año de 1993, desde que se crea la propia Ley 100. Entonces esto ha sido como una especie de ladronera montada sobre unos recursos que son muy grandes, son del orden de 27 billones de pesos al año. Entonces, cualquier porcentaje que usted le ponga a lo que se roban, pues estamos hablando de unas cifras descomunales. Senador, seguramente se nos acabará la vida y nunca entenderemos qué son 27 billones de pesos en un país tan pobre como el nuestro, donde las cifras hablan de más de 7 millones de indigentes, la mitad de la población en estado de pobreza. ¿Y por qué uno va al médico? La gente se queja en los programas de televisión y en los noticieros de que siempre todo se resuelve con ibuprofeno y con Dolex, y usted sale ahora con estas cifras. ¿Cómo cuadra uno esos dos temas? Bueno, lo que pasa es que el sistema es un sistema que nace torcido, es un árbol de esos que nace torcido, entonces se presta de un lado para cosas de corrupción que se han mencionado mucho, pero del otro lado para cosas que son legales pero que son indebidas. Yo le pongo un ejemplo de qué es lo que pasa. El gobierno le da a una EPS del contributivo más o menos 500.000 pesos al año en promedio por afiliado. 500.000 pesos en promedio. Y le dice, señores de la EPS, con esos 500.000 pesos, usted dele la salud a cada ciudadano. Pero también le dice, lo que no se gaste en salud son ganancias suyas, le dice a la EPS. Entonces es natural que esa norma empuja a las EPS a no dar lo que deberían dar, porque cada vez que se ahorran un medicamento, que se ahorran una cirugía, que se ahorra un especialista, pues se les vuelve ganancia. O sea que la norma es una norma que induce a este tipo de prácticas, senador, de negación de los derechos. 500.000 pesos y si yo no me enfermo en todo el mes. Es en promedio, esa es una cifra promedio, porque hay unos que son más costosos que otros, etcétera, pero el promedio es ese y entonces se supone que digamos que eso es lo correcto. Pero suponiendo que fuera correcto y que actuaran con corrección, suponiendo apenas, no le quita que también le dicen que de los 500.000 pesos saque su ganancia. Entonces, claro, hacen todo lo posible para negar los medicamentos, las hospitalizaciones y los especialistas, porque de ahí sale la ganancia. Quisimos sacar las cámaras del canal Congreso para preguntarle a la ciudadanía cómo les va con la EPS. Esto nos contestaron. EPS investigadas: Colmédica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SOS, Su Salud, Salud God, Cruz Blanca, Café Salud, Sanitas, Compensar, Confenalco Antioquia, Confenalco Valle y Humana Vivir. A mí personalmente me dan sobrecosto en toda la medicina que me han dado, porque yo la he comprado personalmente y a mí me cuesta 1.500, y en las facturas que me dan las EPS figura a 3.000, a 6.000, algo que vale 1.500, 2.000 pesos, porque como es pura droga genérica. Mucha corrupción, hay que ponerle más mano dura a fiscalizar. Yo soy enfermero también y trabajo acá y estudio antropología aquí en el Rosario.
y yo estoy trabajando en un hospital público, en el Hospital del Tunal, y me parece el colmo. Me parece el colmo porque hay pacientes que llegan, que fueron beneficiarios de la EPS y los medicamentos son con unos precios exacerbados, la atención es pésima, pero no sé, Saludcop, pues lo que yo he visto y yo tengo amigos y compañeros trabajando ahí, es una empresa pues solamente para lucrarse a costillas de los pacientes. Senador, uno va a muchas, yo insisto mucho porque las cifras son escandalosas, pero este tema del descalabro de la salud tiene rostros. Esto no son cifras frías que están en un computador, sino que significan dramas humanos para cada persona. Entonces, hay una investigación que habla de la superintendencia, de acuerdos entre las EPS para negar servicios. ¿Eso qué significa en la práctica y de qué estamos hablando ahí? Este es uno de los torcidos grandes que se han encontrado. Resulta que la Superintendencia de Industria, o sea, el gobierno, descubrió que ASEMI, que es la agremiación de las EPS, y 14 EPS montaron un cartel. La palabra cartel es de la Superintendencia. ¿Un cartel para qué? Para ponerse de acuerdo primero, para engañar al Estado en la información. Segundo, para decirles a los usuarios que derechos que tenían no se los concedían, para obligarlos a ir a una tutela, para que esa tutela obligue a la EPS a prestar el servicio y recobrarlo en el FOSIGA. De forma tal que, en resumen, lo que sucede es que la EPS cobra dos veces el mismo procedimiento o la misma medicina. O sea, una cosa de un torcido descomunal, pero además con un agravante. Este tipo de prácticas empujan hacia arriba los 500.000 pesos de los que hablábamos ahora, o sea, que el gobierno les aumente la paga. Eso se llama la UPC. Y entonces, en la medida en que aumenten la paga, con este tipo de prácticas lo que sucede es que no hay más salud, sino que hay más ganancia. Este es uno de los hechos más escandalosos que hay. Ya la Superintendencia de Industria ha planteado que deben sancionarlas con una multa de 15.000 millones de pesos, que es muy baja, pero es la más grande que puede poner la Superintendencia. Pero esto no le quitaría que aquí incluso haya casos penales, porque cobrar dos veces por la misma medicina, por supuesto que es un delito bastante grave. Y hemos visto en los medios de comunicación, senador, que la Fiscalía ha detenido a algunos funcionarios, están implicados personas del propio ministerio, del FOSIGA, de la CPS, o sea, tiene que haber muchas partes en este descalabro, ¿no? Sí, pero hay una cosa que es interesante echarle ojo, Indira. Han cogido ya una gente y seguramente van a coger otra y quien haya delinquido que pague. Pero esto no es un problema de peces pequeños. Es decir, no es posible defraudar en 1.2 billones, para dar una cifra de un caso, sin que esté involucrado el poder completo. Sí, o sea, de las propias EPS. Esto no es que se volvió loco un funcionario y le dio por hacer una pilatuna, pero hay denuncias que son más graves. Es que una parte grande de la corrupción en Colombia se está haciendo, y esto suena absurdo, pero es cierto, por la vía de la legalidad. O sea, leyes, decretos, resoluciones cuadrados para producir ciertos efectos, para enriquecer a alguien. Ahora, eso es legal, pero por supuesto que es por completo indebido. Y dicen los especialistas que ha habido una toma por parte de las EPS del aparato político y del aparato administrativo colombiano, y ahí están saliendo las denuncias de los vínculos y de las amistades y de las cosas entre jefes políticos de importancia, ¿sí?, con determinadas EPS. Hay un caso bien específico. El ministro de Hacienda aparece cobrándole 150 millones de pesos a una EPS, a Saludcop particularmente, para hacer un estudio que le enseñaba a esa EPS cómo ganar más plata a costa de los colombianos. Y es el ministro de Hacienda, y eso nunca se lo dijo al país cuando estuvo tramitando la reforma a la Ley de la Salud. A propósito, recientemente en las comisiones séptimas acá en el Senado, el senador Mauricio Ospina aseguró que él también participó en algunos debates, aunque eso no es legal. ¿Podría ser antiético o cómo analizar esto? Sí, ese caso de Echeverry es un caso bien grave. Está ese, que ya está comprobado con Saludcop, pero hay otro contrato, conocemos el estudio, donde recomienda no controlar los precios de los medicamentos, cosa que es horrorosa, porque uno de los líos graves es que las transnacionales de los medicamentos hacen lo que se les da la gana. Y entonces Echeverry sale y dice, no, es que yo no tenía que informar de eso. No, legalmente él no tenía que informar de esos negocios, pero éticamente sí, porque estaba en el deber de decirle a los congresistas que él tenía ese tipo de negocios. Y además después dice, no, y yo no participé en el debate. No es cierto, sí participó en el debate. El senador Mauricio Ospina lo tiene demostrado hasta la saciedad, con todo valor. Le dice, no, ministro, usted responda por lo que hace, pero no puede ser que tiren la piedra y escondan la mano. Senador Robledo, hay que destacar también, dentro de las denuncias que usted hace a la Federación Médica Colombiana, que también realizó en su momento un estudio sobre costos en medicamentos,
al que usted se refirió anteriormente, pero yo quiero resaltar de ahí el tema de falsificación de información de la que ha hablado el doctor Izaza. Sí, este es un punto, dos aspectos ahí, Indira. Yo he jugado en esto un papel, pero yo quiero hacer un reconocimiento a mucha gente que ha venido luchando desde hace mucho rato y a la que nadie le ponía cuidado. No, que están locos, que no sé qué hiciese más. La Federación Médica Colombiana, las organizaciones de enfermeras, el sindicalismo, mucha gente luchando, insistiendo. La Federación Médica Colombiana, por ejemplo, ha demostrado el horror de las cifras del FOSIGA. Primero, para que les dieran cifras para poder hacer estudios, hubo que apelar a la tutela y a los derechos de petición porque les negaron la información. Después les dieron una información llena de errores, de falsificaciones, de cosas que no son, y entonces limpiarla fue supremamente difícil, hasta que por fin pudieron llegar a los hallazgos. Pero la actitud del gobierno en esto ha sido mala, o sea, es una actitud de alcahuetería, para decirlo menos. Por otra razón, en la que he debatido duro con el ministro Santamaría, es que ellos, que son unos neoliberales fanáticos, pues que uno se queda aterrado, dicen que es que no se necesita control en serio porque unas EPS se vigilan a las otras, se controlan mutuamente, la libre competencia, que es que la magia del mercado, que la mano invisible de no sé quién. Yo digo que la mano invisible lo que oculta son las garras de estos negociantes, pues, que son capaces de cualquier cosa. Entonces, así, en buena medida, defraudar al patrimonio público, pues es facilísimo, porque es un gobierno, o unos gobiernos, todos en general, no solo este y el anterior, todos, que tienen una actitud de alcahuetería frente a estas cosas. Senador, el tema de la falsificación de información quiere decir, por ejemplo, fórmulas que no existen, o ¿cómo es en la práctica? Y el FOSIGA, ¿cuál es el papel del FOSIGA? Sí, por ejemplo, aparecen registrados con todos los números 96.000 millones de pesos en facturas de medicamentos de más de 100 millones de pesos y no existen medicamentos de 100 millones de pesos, o nombres de medicamentos que no corresponden con la realidad, o el propio Ministerio de la Protección descubrió, por ejemplo, 40.000 millones de pesos en fórmulas de medicamentos que ningún médico recetó en el solo año 2009. O sea, esto es el desgreño y son todo tipo de inconsistencias que finalmente, bueno, de una parte irresponsabilidad y negligencia, pero de otra parte, buena parte de la corrupción se esconde, ¿sí?, tras cosas incomprensibles y tras supuestos errores, que por supuesto no pueden ser errores, porque después de 18 años de estar haciendo estas cosas no nos pueden seguir con el cuento de que es que hay una secretaria que puso mal una tecla en una factura, porque eso por supuesto no es cierto. Una semana, sí, es tema que viene de años y años y años, porque ya está muy fuerte el proceso. Está montado. Ahora, uno de los problemas del proceso, ¿cuál es? Es que quienes aportan las cifras, todas las cifras las dan las EPS. Y el gobierno no tiene cómo controlar si esas cifras son buenas, regulares o malas, porque los sistemas que tiene de control son malísimos. Yo le doy este dato para ilustrar cómo es de alcahueta la actitud del gobierno en estas normas. La Superintendencia de Salud, que es la que nos dicen que vigila, tiene 156 funcionarios para vigilar 40.000 entidades que en Colombia tienen que ver con los asuntos de la salud. 40.000 para 156 funcionarios. O sea, es una burla. Le cuento más, Indira. Usted tiene un estrellón con una EPS porque no lo atiende como sea, y usted, desesperado, le manda una carta a la superintendencia para que la superintendencia actúe. ¿Sabe qué hace la superintendencia con la carta? Se la manda a la EPS para que la EPS atienda el caso. Indefenso el ciudadano también, Indefenso, ¿no? El ciudadano. Realmente es un sistema además de humillaciones, de indignidades, de malos tratos, y como usted decía hace un momento, esto no es solo de cifras y de números y de economía, es que esto se vuelve enfermedad, se vuelve muerte, se vuelve sufrimiento, se vuelve dolor. Es que detrás de esto hay un drama descomunal y familiar y personal, y hay enfermedad y muerte. Yo vengo diciendo que en Colombia uno ya no se muere del corazón ni de los riñones, sino que lo mata la ley 100. Es verdad, parece una exageración, pero es así. En Colombia hay más muertos por el sistema de salud que por todas las violencias que nos martirizan. Senador Robledo, lo invito a que hagamos una pausa para unos mensajes institucionales, y al regresar vamos a tener la historia de Adriana Calderón, lograda por nuestros productores Freddy Calderón y María Angélica Duque, que nos refleja lo que es el drama del colombiano cuando quiere acceder a los servicios de salud en Colombia. Ya regresamos. Gastos externos, 400.000 millones de pesos. Publicidad, 250.000 millones. Pólizas, 100.000 millones.
elusión al IVA 200.000 millones de pesos. Fosiga 3.5 millones de registros inconsistentes, 1 millón de registros repetidos, 675.000 registros cerrados, 41.000 recobros de menos de 500 pesos. EPS recobros en el Fosiga, año 2006 336.000 millones de pesos, año 2009 1.79 billones de pesos. El incremento es del 434%. Yo tengo un caso pues con mi mamá y resulta que pues ella vive en un pueblo que se llama Chiquinquirá y el Saludcop no le paga al hospital regional, le debe más o menos 100 millones de pesos y a ella le toca trasladarse a Tunja para que le hagan una operación. Eso me parece el colmo porque ya está pagando un seguro, entonces resulta que pues a uno como ciudadano le parecería más fácil cancelar una cita particular. Le saldría más barato porque cuando usted está enfermo pues usted paga y ya, y no paga todo el mes. Mi papá murió el año pasado de leucemia, hace aproximadamente unos 10 meses a él le detectaron leucemia. Tuvo un tratamiento pues muy duro porque Saludcop, resulta que él tenía que tomarse unas pastillas y esas pastillas costaban aproximadamente 180.000 pesos. Y Saludcop nunca se las dio y esas las cubría el POS. Entonces el Fosiga nunca le dio ninguna respuesta. Resulta que mi papá se murió esperando esas pastillas. Se murió en la clínica esperando las pastillas y pues no se pudo hacer realmente nada porque ya estaba en sus últimas, como se dice. Bueno, senador, ya oímos a Adriana Garzón. Adriana representa el drama de lo que es ir a que lo atienda uno el médico. Mala atención, inoportuna, los medicamentos, solo los básicos, cuando valen más de 10.000 pesitos ya toca ir a la droguería. Trasladarse de un municipio a otro dificulta mucho el proceso, además del drama humano y personal que está uno viviendo, ¿no, senador? Sí, así es, Indira, y esto prueba una cosa que es muy importante. El gobierno dice mucho que la maravilla del sistema es que la cobertura es muy grande, dicen ellos. Si fuera cierta, de todos modos, la realidad de la cobertura son estas cosas que acabamos de oír. Usted supuestamente tiene el derecho, pero cuando va a que le den su derecho, entonces resulta que la cita es dentro de 3 meses, que el medicamento no existe, que eso no es del POS, que la consulta dura 15 minutos y entonces a la hora de la verdad le niegan el derecho. Esta es una cosa que es bien importante. Necesitamos que existan derechos, pero no derechos ciertos, efectivos, no formalidades en los papeles que no se cumplen en la realidad. Y en un tema tan serio y tan delicado como es la salud. Que es de vida o de muerte, es que no es un cuento. Aquí la gente se enferma y se muere por este tipo de prácticas de las EPS y por la propia, yo insisto, por la propia norma que está concebida de una manera absolutamente indebida. Nos hablaba Adriana de la EPS Saludcop y yo quisiera enfocarnos un poquito en ese tema, senador, porque empezaron las investigaciones tocando a Saludcop, está intervenida en este momento. ¿De qué estamos hablando con Saludcop? Yo diría que Saludcop es una de las más cuestionadas, o probablemente la más cuestionada, hasta el punto que ya está intervenida. Ella es Saludcop y tiene otras dos que son como anexas, que son Cruz Blanca y Café Salud, son de los mismos dueños. Ahora, yo diría que es verdad que lo de Saludcop es especialmente cuestionable, pero también es cierto que es que el conjunto del sistema es así. Es decir, si se entra a mirar de fondo, todas son muy parecidas unas de las otras. Incluso la idea del cartel de la salud son las 14 principales que manejan el 90% del sistema y ahí están involucradas todas. Ahora, en el caso de Saludcop, pues hay unos cuantos hechos bien escandalosos. Es Saludcop y su grupo la que aparece sobrefacturando esos medicamentos del 2009. De ese billón de pesos, ellas aportan cerca de 830.000 millones, o sea que ese es un caso, digamos, que le cae muy de lleno a esta EPS. O el caso de los 600 y tantos mil millones de pesos que han querido tomarse de los recursos de los parafiscales, convertirlos en patrimonio de ese EPS, eso yo creo que lo hacen las demás, pero digamos que este caso es un caso que está documentado y en ese sentido, pues digamos, hay razones para que se valore así de negativamente como se valora Saludcop. Pero yo insisto, el problema es un problema del sistema y eso que hemos estado hablando principalmente del contributivo, porque si nos asomáramos al subsidiado, no, lo del subsidiado es una cosa escandalosa.
escalofriante. Lo que pasa es que, como yo lo dije en el debate, uno no tiene todo el 5 horas para hablar del tema y le toca entonces como escoger ciertos asuntos, pero lo del subsidiado realmente es bochornoso, porque además y de entrada, y esto no lo sabe la gente que tiene carnet del CISBEN, sus derechos son apenas el 60% de los derechos del contributivo. O sea que uno podría decir que la gente en el subsidiado, en el subsidiado se muere o se enferma de 40% más de cosas de las que se muere y se enferma en el contributivo. Eso solo ya es una aberración. Es decir, que haya, dependiendo si usted es más pobre o menos pobre, usted se muere o no se muere de la misma enfermedad, ya es una monstruosidad del sistema. Senador, otro tema del que yo quisiera hablar, y hay que darle crédito a los periodistas de Caracol Televisión, que entrevistaron al gerente de Saludcop, y él hace unas denuncias que lo dejan a uno un poco preocupado. A mí personalmente me llama la atención que él reconoce que se ganaba 90 millones de pesos y todo eso lo pagaba el sistema, o cómo se manejan esos parafiscales, hay contabilidades separadas, o cómo es esto. Eso se supone que es el sueldo que le paga la EPS a él, ¿no? Ahora, 90 millones de pesos, habría que mirar qué otras arandelas tiene eso, porque hay otras muchas formas de aumentar esos ingresos con viáticos, gastos de representación, etcétera, etcétera. O sea que eso puede pasar por ahí desde lejos. Ahora, eso se supone que lo paga la EPS con su plata, pero ¿de dónde sale la plata de la EPS? Pues la plata de la EPS sale de lo que no le dan a la gente en medicamentos, en hospitalizaciones y en cirugías. Entonces, perdón, estamos hablando de una cosa realmente escandalosa si se mira el conjunto de los ingresos de los colombianos. Senador Robledo, en la entrevista del exgerente de Saludcop, hacía también una denuncia sobre financiación de campañas a varios partidos políticos, y entra otra vez como el tema del debate de si debe o no financiarse las campañas políticas, porque después pues hay inhabilidades y asuntos éticos y morales aquí involucrados. Sí, ya está demostrado con documentos, y además lo ha reconocido la propia Saludcop, que por ejemplo a Cambio Radical y al Partido Liberal, a Cambio Radical le dio 100 millones de pesos en algún momento y al Partido Liberal otros 20 millones en otro momento, y seguramente hay más aportes, pero el problema de fondo es este, que no tiene la menor duda: el poder de las EPS, del cartel de las EPS, en la política nacional y en el gobierno colombiano es inmenso. De 1000 maneras, hay 1000 vasos comunicantes, personales, institucionales, políticos, porque esto no se explica de otra manera. Es que yo quiero insistir aquí en el problema de fondo. Esto no es que hay 2 o 3 manzanas podridas, no, es que hay una estructura, una lógica, que es esta la lógica. Y por eso es que eso lo defienden como lo defienden. Por ejemplo, el caso de la integración vertical, para poner un ejemplo. La integración vertical es que la EPS también es dueña de las clínicas, para poner un ejemplo. Eso es uno de los mayores factores de abuso y de corrupción. Eso está absolutamente demostrado hasta la saciedad. Es decir, los controles allí supuestos entre unos y otros pues desaparecen por completo, porque a mí me puede convenir como EPS contratar carísimo con una IPS, porque yo por detrás soy socio de la IPS y es una manera de defraudar al sistema. Eso está comprobado hasta la saciedad. Y sin embargo, la ley mantiene esa integración vertical en el 30% y no hay poder humano que la cambie. Y el ministro Echeverri le hace un estudio a Saludcop donde les dice, no, jálenle más a la integración vertical, que eso es un negocio buenísimo. Eso tiene que ver con ¿qué? Con que hay poderes y relaciones inmensas entre los unos y los otros, y ese es parte del fondo de este debate. ¿Esto a dónde va a conducir? A poner 2 pañitos de agua tibia para que cambien unos vivos poderosos por otros más vivos y más poderosos, o va a haber un cambio de fondo del sistema, que es lo que estamos planteando algunos desde hace mucho rato. Pero por supuesto que ese cambio de fondo del sistema, pues hay que estrellarse con el doctor Santos, con el doctor Santamaría, con el doctor Echeverri, con los partidos santistas, y la cosa en ese sentido no es fácil, porque están imbricados los unos y los otros. O sea, usted está hablando de la Ley 100. Sí, claro, la Ley 100. El sistema es cambiar la Ley 100. Es cambiar la Ley 100 y el conjunto de la normativa que hay allí. Inclusive el ideal sería que en la propia Constitución se pusiera la salud como un derecho fundamental. Porque ¿Es que no está, senador? Como derecho para fundamental, eso es la ley estatutaria que... Tampoco, no. Esto se ha vuelto derecho fundamental, pero por los fallos de la Corte Constitucional. Es que la Constitución del 91, esto hay que decirlo con claridad, así moleste a algunos, también es la Constitución del neoliberalismo y del libre comercio. Toda la privatización está en la Constitución de 1991. No es gratis que Gaviria
Santos y Uribe estén en la génesis de la Ley 100, porque es toda la concepción política y económica que está al mando desde hace rato. Bueno, senador, el tema de los recursos parafiscales es un tema que yo también quiero hablar, porque a veces hay conceptos que dicen que, por ejemplo, en el tema de las ARP, ellas pueden usar parte de estos recursos para asuntos administrativos, pero también hay sentencias del Consejo de Estado que dicen que los parafiscales son intocables, si es para riesgos profesionales no se pueden usar para eso. Ha venido la Federación Médica diciendo que de pronto puede haber desvío de parafiscales. ¿De qué hablamos en este tema? Este es uno de los temas más importantes de esta discusión, porque yo pienso que el centro de la defraudación y el hecho de que haya EPS que han engordado su patrimonio en proporciones inmensas está en que se han apropiado de los parafiscales. Este es un tema que yo conozco de cerca, como lo conoce la contralora Sandra Morelli, porque la idea de los parafiscales tiene origen en el mundo del café, y ella y yo hemos tenido que ver con cosas de la economía cafetera, en asuntos distintos, pero conocemos el tema. ¿Cómo es la cosa? Un recurso parafiscal es una plata que da un colombiano, que se vuelve recurso público y que solo se puede gastar en las necesidades de ese colombiano, sea en café, o sea en ganadería, o sea en salud. Entonces, la plata que los colombianos damos se vuelve recurso parafiscal, y con eso hay que pagar medicamentos, hay que pagar hospitalizaciones, hay que pagarle a los médicos y hay que pagar la propia administración. Pero de ahí también, como la norma es torcida, sale la ganancia. Entonces, aquí se ha abierto una puerta inmensa, llena de abusos, en que convierten en ganancia, digamos, abusiva los recursos parafiscales. Entonces, por ejemplo, Saludcop monta un negocio de salud en México con la plata de los parafiscales, con el cuento de que eso es una manera de beneficiar ¿a quién? ¿A los colombianos? Por supuesto que no. Y en el caso de las ARPs, esa puerta está abierta y las denuncias son inmensas de cómo se embolsillan recursos que no se podían embolsillar porque hacen parte, son de las necesidades de riesgo y de invalidez de los trabajadores colombianos. Este es un tema de gran importancia. Senador, como una sentencia que ya sea jurisprudencia, una cosa definitiva que nadie puede estar tocando frente al tema. Aquí volvemos al mundo del poder político. Entonces, esto debería estar absolutamente claro y debería estar perfectamente delimitado, absolutamente delimitado. Pero, aun cuando yo creo que está delimitado con la suficiente imprecisión para que haya abogados para todo que justifiquen cualquier cosa. Y entonces esto se vuelven pleitos interminables, y ahí es donde entra el poder político de estos negociantes. Y es que las leyes, sí, no, exacto, dejan la puertica, ¿cierto? El decreto, la resolución, la interpretación del ministro, el juez, el abogado y todo el mundo, sí, se aprovecha de esa circunstancia para en últimas quitarle a los trabajadores colombianos y a los colombianos la plata que ellos mismos dan, porque es que el sistema se sostiene es con la plata que damos todos. Bueno, senador, vamos concluyendo el programa. Le voy a pedir dos temas para cerrar. El primero, una gran conclusión sobre esto. ¿Cómo salir de este problema? Colombia es un país muy pobre, hay mucha necesidad. Desde muchas regiones del país se suma lo del invierno, se suma las carreteras, o sea, hay mucho tema. ¿Cómo encontrar una luz y no quedar como con la desesperanza? A ver, digamos primero que este es un sistema que navega en un mar de pus. El grado de corrupción y de desbarajuste y de desgreño de esto es desproporcionado. Y eso debe conducir a castigos a quienes hayan delinquido. Pero el problema es más grave que eso. Hay un sistema, hay un modelo económico, hay una manera de concebir las cosas, hay unos criterios constitucionales y legales que empujan en ese sentido, porque la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de los colombianos. Entonces lo que importa a la Ley 100 es que dé ganancia, no que cure, lo principal es que dé ganancia. Si eso no se modifica, Indira, no vamos a salir de este problema, y estoy seguro que vamos a seguir con los paños de agua tibia, con las cortinas de humo, y mientras tanto nuestra gente se va a seguir enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar. Senador Robledo, gracias por estar en Enfoque. A usted, Indira, mil gracias, a sus televidentes, mis saludos. Mucha suerte en esas investigaciones y vamos a estar pendientes entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias al equipo técnico del Canal Congreso, y a los televidentes los invitamos a una próxima emisión de Enfoque.